Bienvenidos a un nuevo video de Viajar, Sentir y Vivir. Yo soy Bego. Yo soy Iván. Y hoy nos encontramos en un lugar paradisíaco, así que acompáñennos hasta el final, no se lo pierdan. Y sí, hoy nos encontramos en Villa La Angostura, un sitio maravilloso de la Patagonia Argentina que esconde lugares increíbles. Tenemos playas turquesas, celestes, verdes, transparentes, de todos los tipos habidos y por haber. Con unos bosques que son de muerte. Así que quédense hasta el final, no se lo pierdan. Villa La Angostura es una ciudad turística ubicada en el lago Nahuel Huapi de la Patagonia Argentina. Tiene una elevación de 870 metros sobre el nivel del mar y está rodeada de montañas, lagos y bosques. Se le puede acceder a través de una de las rutas más conocidas, que es la Ruta 40, haciendo el famoso y hermosísimo paseo de los 7 lagos desde San Martín de los Andes. En estos pueblos siempre el paso se le da a los peatones, siempre. El centro de Villa La Angostura está conformado por unas pocas calles, siendo su avenida principal quien se lleva gran atención, ya que en ella se encuentran locales gastronómicos, tiendas de souvenirs, agencias de viaje, farmacias, bancos y estaciones de servicio, entre otras. Conseguimos un sitio aquí ahorita en Villa que tiene algunas opciones veganas. Tiene por lo menos unos medallones veganos y si se preguntan más o menos cuál es el precio, ¿cuánto vale? Están en el orden de los 1.850 pesos. 1.850 pesos el plato. Así que bueno, eso para que se den una idea más o menos de cuánto costaría comer afuera aquí en Villa. Después de recorrer el pueblo, decidimos ir a visitar el puerto Angostura, que no teníamos ni idea de dónde nos quedaba, pero sí sabíamos que teníamos que volver al punto de inicio de nuestra entrada a Villa, girar a mano izquierda y tomar el bulevar Nahuel Huapi. Lo que no sabíamos era lo hermoso del paisaje de la ruta que nos esperaba. Y andando muy cerquita del puerto nos conseguimos esta casa de antigüedades que... Espectacular. Tienes para todos los gustos, Y- para todos los colores. Y cosas antiguas de verdad, desde soldaditos de plomo hasta avisos del año del boom. Balanzas para la cocina, no, de todo. discos antiguos, De todo. tocadiscos antiguos. Hermosísimo de todo. Así que bueno, una parada linda también para disfrutar. No sé qué dicen ustedes, pero hoy en día estas planchas como que... ¡Qué flojera! Y tan solo unos metros después de esta breve parada, nos encontramos con un sitio que sencillamente te deja sin palabras.
Y aquí estamos. Justo este se sí. salió para yo estacionarme aquí. Ay, ¿ves? Cuando toca, toca. ¿Y dónde estamos, Iván? En un muelle, sobre un lago, en Villa La Angostura. Hermoso, hermoso. Mira el color. Es esmeralda. Es esmeralda completamente. No, es bellísimo. Los tonos que hay. A tan solo unos metros caminando desde el muelle, nos vamos a encontrar con el Parque Nacional Los Arrayanes, que está ubicado en la península de Quetrijué y que se encuentra unida a Villa La Angostura por un istmo que lleva su mismo nombre. Y es esta delgada franja de tierra la famosa Angostura, por la cual se le dio nombre a la villa. Y esto que tenemos acá es un arrayán, y como se darán cuenta, el color del tronco es canela completamente. Es súper intenso, es muy, muy, muy increíble. Hasta aquí es toda la información para ir al Parque de los Arrayanes, que queda a 11 kilómetros de distancia. Ya hoy nosotros no lo podemos hacer porque la entrada está permitida hasta las 11 de la mañana, precisamente porque es largo la ida y la vuelta. Así que eso nos queda pendiente para un próximo video. Pero este sitio es espectacular. Aquí hay un área de esparción para los chiquitos, hay playas, todo se los vamos a ir mostrando. Y en esta casa que queda justo en la entrada del parque se puede conseguir toda la información y también hay baños públicos. El parque además tiene la particularidad de que en la parte inicial, aparte de las áreas de esparcimiento, antes de entrar al parque, tienes bahía de lado y lado. O sea que hay playitas donde ustedes pueden conseguir el sitio que más les guste para pasar la tarde, comerse algo o sencillamente disfrutar de la vista.
Cotrijué con sus dos bahías, Bahía Mansa y Bahía Brava, es de esos paisajes que se despliegan sin pretensiones, revelándonos la perfección de la naturaleza en todo su esplendor. Es de esos paisajes que impregna cada uno de nuestros sentidos y despierta cada fibra que nos conforma para recordarnos que somos parte de un todo maravilloso y único, en el cual tenemos el privilegio de estar y vivir por tan solo un segundo. Y aquí en el puerto de Villa La Angostura también podemos conseguir una feria de productos artesanales hermosa que, bueno, da para todo. Y aquí en la Costanera también se pueden encontrar lugares para disfrutar de un rico café con unos buenos panqueques con dulce de leche o sencillamente para disfrutar de un riquísimo chocolate. Y con esta vista espectacular nos despedimos del video de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y por favor, si les gustó, no se olviden de suscribirse, Darle like y darle a la campanita de notificaciones. y déjennos sus comentarios contándonos qué les pareció el video de hoy. No se olviden de suscribirse. Y darle a la campanita de notificaciones y darle like. Video de viajar, vivir y soñar. Yo soy Bego. Viajar, sentir y vivir. ¿Qué dije? Viajar, vivir y soñar. ¿Dónde estamos, Iván? En un muelle, sobre un lago, en Villa La Angostura. Andando muy cerquita del puerto conseguimos esta casa de antigüedades que es... ¿Qué es, De Iván? morirse. Y Bueno, con ya. esta... Ah,